Bien, hermana, muy buenos días. En esta mañana nos toca una porción muy hermosa que vamos a estudiar en el libro de Josué y vamos a escuchar lo que el Señor nos está hablando por medio de su palabra. Pero vamos a ver en el verso 6, 6 al 9. Y vamos a escuchar dos frases en una palabra que se repite en esta lección. Esfuérzate y sé valiente. Y vamos a ver cómo lo dice, esfuérzate y sé valiente. Yo creo que las palabras no necesitan mucha explicación. Si leemos, vamos a leer desde el verso 6 al verso 9. El Señor le dice esto a Josué. El Señor le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra a la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para terminar de hacer las cosas que de toda la ley que mi siervo Moisés, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme lo que en él está escrito, porque entonces prosperará tu camino, en todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios le está diciendo, prepárate, esfuérzate y sé que valiente. La palabra esfuerzo los habla de fuerzas. La palabra le está diciendo a Josué, necesito que tenga fuerza. Yo necesito, no necesito que tenga fuerza, yo necesito que ejercites tu fortaleza. Yo necesito que te mantenga firme. Yo necesito que estés duro, que te aguantes fuerte. Y eso es lo que le está diciendo a, por prosperar todo tu camino y le dice, todo te saldrá bien. Y a veces nosotros no tenemos la fuerza, ¿verdad? A veces no tenemos la valentía del valor que lo que viene por delante. A veces nos falta mucha fuerza. Pero ahora hay tres declaraciones que sirven para Josué para poder entrar en la tierra prometida, para usted y para mí poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Tres razones. Y cada una está acompañada de la frase, esfuérzate. La primera razón la vamos a encontrar en el verso 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual que sus padres la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir la tierra que yo voy a darle, dice. ¿Le dice eso algo? Esfuérzate y sé valiente, porque tú vas a repartir la tierra que yo voy a dar. Vamos a dar unas pistas. ¿Quién va a dar la nueva tierra? ¿Dios o Josué? Dios. ¿Cuál es el trabajo de Josué? Repartir lo que Dios da a quien va a dar. Dios es el que va a dar, Dios es quien va a dar la victoria, Dios es el que va a hacer el trabajo y Moisés y Josué lo que iban a hacer, ¿qué? Repartir lo, lo que Dios ya había preparado. ¿Recuerdan alguna historia en la Biblia muy parecida? Cuando los discípulos de Jesús vinieron a Jesús y le dijeron, maestro,
hay una gran multitud que no tiene que comer. Jesús les dijo, siéntenlos que ustedes van a repartir el milagro que yo voy a hacer. Quiero decirle, la victoria y el milagro es del Señor. De nosotros es hacer lo que Él nos pide en que hagamos en obediente en parte de lo que Él quiere. Nosotros no tenemos que ganar esa batalla. El Señor pelea por nosotros. Nuestro trabajo es hacer valientes para disfrutar de la victoria que el Señor tiene para cada una de nosotros. Alguien dijo, el ministerio, cuando los recursos de Dios suplen la necesidad humana a través de instrumentos de amor. Quiero decirle, Dios tiene recursos suficientes para las peleas que usted y yo tenemos, para las batallas que nosotros enfrentamos. Y Él lo único que quiere es que nosotros seamos ese instrumento de amor en sus manos para poder ser ese canal de bendición, porque Dios ya estaba haciéndolo con Josué, con el pueblo, y Dios le dice a Josué, Josué, tú reparte lo que yo voy a dar. La victoria viene de Cristo, pero tenemos que esforzarnos y ser valientes para ser parte de esa victoria. Quiero que vean algo interesante. Se requiere esfuerzo y valentía para disfrutar de la promesa de Dios. Y ahora le voy a decir por qué. Dios había prometido que Él daría esta tierra. Claro, yo juré a sus padres que la daría. Y le voy a decir algo. La primera confianza que tenemos que tener y firme y estar en pie es que Dios no falla a ninguna de sus promesas. Lo que Dios nos ha prometido, Él lo cumple. Pero muchas veces con la promesa se demora, el cumplimiento de ella se demora, comenzamos a pensar que Dios se ha olvidado y comenzamos a flaquear. Dios le dice a Josué, agárrate fuerte, esfuérzate y sé valiente, porque yo lo que digo se cumple. Y tú vas a ser parte del cumplimiento de la promesa, le dice. Nosotros tenemos que cumplir esa. Necesitamos estar firmes, de ser valientes, porque Dios va a cumplir su promesa. Y cumplió Dios la promesa que le hizo a Josué. Si tiene la Biblia, habla la Biblia en Josué capítulo 21, verso 44 y 45. En Josué 21, 44 y 45 dice así la palabra de Dios. Al final del libro, al final de la historia, y Jehová dio reposo alrededor, conforme todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de sus enemigos pudo hacerle frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos, a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel. Todo. Ya, mire, esfuérzate y sé valiente, porque Dios cumple su promesa. Muchas a veces nosotros estamos enfrentando muchos problemas. Quiero decirle, el Dios que estuvo con Josué y Moisés está con nosotros. Y Él no deja de cumplir ninguna de esas sus palabras. ¿Saben que eso le ayudó tanto a Josué? Que al final de la vida de Josué, en el discurso de Josué le dice, ustedes decidan a quién van a seguir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová, que cumple promesa. Se requiere esfuerzo y valentía para disfrutar las promesas de Dios. La segunda vez que se le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, ahora es para otra cosa. Vamos a ir otra vez al texto. Verso 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente,
para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que enfrentas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ni de día ni de noche. Meditas conforme todas las cosas que en ella están escritas. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora Dios le está diciendo a Josué, no solamente se requiere esfuerzo y valentía para disfrutar mis promesas, se requiere esfuerzo y valentía para poder vivir, obedecer las promesas de Dios. Dios le está diciendo, esfuérzate y sé valiente para que esta palabra que yo le di a Moisés, tú la puedas meditar, tú la puedas aprender, tú la puedas vivir y tú la puedas aplicar, porque el secreto de tu éxito va a estar en que tú seas valiente y te esfuerces en que esta palabra sea tu guía, le dice. ¿Sabes que Josué no tenía toda la Biblia? Josué solo tenía lo que se llama el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que nosotros tenemos, pero ahí estaba todo lo que Dios le había dicho, todo lo que Moisés quería que Moisés hiciera, y ahí estaban todas las promesas. Ahí, y Josué necesitaba meditar en ella de día y de noche. Meditar en el idioma que se escribió la Biblia significa un susurro audible. Era como decirle en alta voz para que tú puedas escuchar a ti mismo. ¿Y sabe qué le está diciendo Dios a Moisés? Tienes que ser valiente, esfuérzate para poder meditar en ella, vivir esto y hacer esto. Recuerde cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén. Ellos escucharon primero la voz de Dios, diciéndolo, esto hagan. Después de esa voz, escucharon la voz de quién? De la misma serpiente, Satanás, diciéndole, hagan otra cosa. Y la tercera vez es que escucharon la voz, era la voz de Dios, pero ya la cosa ya estaba dañada. Quiero decirle algo, la dinámica sigue siendo la misma. La voz de Dios para usted y para mí está en su palabra ahora. Ella nos dice exactamente lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios tiene para nosotros y lo que Dios puede hacer por nosotros. El gran problema que nosotros tenemos y que tenía Josué era esto. Todo el tiempo tenemos que luchar con voces alrededor nuestro que nos tratan de desviar del plan que Dios tiene para nosotras. Tenemos que ser fuerte y valiente para quedarlos enfocados en lo que Dios quiere que dice. El éxito está en su palabra. Nosotros tenemos voces todo el tiempo. Tenemos la voz del enemigo. ¿Sabe? 2 o 3 voces que tenemos que luchar ahora en día. En lugar tenemos que luchar con personas que nos rodean. Lo que la gente nos rodea nos dice. Y ahí usted pone a todo. A veces que el más mal consejo da es los de la iglesia y son cristianos. La razón por qué nos dan a veces mal consejo, no lo malinterpreten. Ellos no tienen mala intención. Ellos lo que no saben lo que Dios quiere para usted, porque ellos no han orado a veces lo suficiente, no han buscado lo suficiente. Y nosotros tenemos que saber qué es lo que Dios quiere para nosotras. Meditemos en ella, que nosotros podamos oírla. Otras personas que nos rodean y nos hacen daño son los noticiarios, porque siempre tienen un consejo. Yo te aconsejo, yo te digo, y nosotros tratamos de seguir a Dios y seguir en sus pasos y siempre hay consejos. Siempre hay que nos dan consejo en el trabajo, en la escuela, en la familia. Pero yo opino, yo digo, pero nosotros tenemos que escuchar la voz correcta. ¿Sabe qué nos dificulta escuchar la voz de Dios? Las pruebas. Anote, cuando estamos en pruebas y los problemas comienzan a golpear la vida, ¿qué es lo que sucede? Empezamos a dudar de la voz de Dios. ¿Recuerdan a alguien que en medio de la tormenta quitó los ojos de Dios y se le olvidó lo que Cristo le había dicho? ¿Quién fue? ¿Quién fue?
somos nosotras, porque todo el tiempo es cuando la prueba viene, quitamos la vista de Cristo y la ponemos en las circunstancias. Dejemos al pobre Pedro ahora en paz. Somos usted y yo. Lo interesante que Cristo le había dicho a Pedro, ven, Señor, si eres tú, que vaya yo a ti. ¿Qué dijo la palabra? Ven, ven. Y en la palabra de Dios comenzó a caminar. Pero los problemas, las circunstancias le hicieron quitar la vista de Cristo y miró la tormenta. ¿Y qué pasó? No se hundió, no se ahogó, comenzó a hundirse. Buenas noticias. Cuando usted y yo quitamos la vista del Señor y nos comenzamos a hundir, Dios es tan bueno que volvemos a clamar y Él nos rescata. Él nos levanta. Él los vuelve a levantar. ¿Cómo llegó Pedro? ¿Cómo llegó hasta la mitad del camino? Caminando solo. ¿Cómo regresó ahí hasta la barca? Caminando de la mano de Cristo. No hay falla, no hay pérdida, no se pierde con Cristo. A veces cuando nuestra fe flaquea y a veces no oímos la palabra de Dios y ponemos a poner la mirada en otras cosas, hay que decir, te necesito, Señor. De la mano de Él estamos seguros. Pero las pruebas, que la palabra de Dios tenga su interferencia. Y Dios le está diciendo a Josué, necesito que no dejes que las pruebas que van a venir, ni las personas que te van a rodear, opaquen mi voz en ti. Hay una palabra para nosotras, que la gente que nos rodea o la prueba que estamos enfrentando, no, que la palabra de Dios se apague en nosotros, no lo permitamos. Meditemos de día y de noche para que nosotros prospere en nuestra vida. Es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos va a hacer, que va a hacer que nosotros vamos a poder salir adelante. Que no sea el pecado. A veces el pecado nos hace opacar nuestra vida. Las pruebas están al frente, pero ese problema, el pecado también. Que no sea eso que nos ayude a opacar, porque Satanás ahí comienza a trabajar. Nosotros necesitamos ser fuertes y valientes y acompañar nuestra vida con la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, hermano.